continuar en este foro, tendencias educativas y modelo dual. Vamos a presentar a los panelistas del tema modelo dual en orden alfabético de su apellido paterno y cuyas semblanzas ustedes tienen en el material que pudieron recoger durante el registro. Y como nos consumimos unos minutos de más en el café, vamos a obviar esa parte. Está con nosotros el doctor Alberto Almaguer Rocha, director del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocido también como CONOCER. Ya estaba con nosotros, pero le damos nuevamente la bienvenida al doctor Eduardo Bajo Escudero, consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Está con nosotros el maestro Efraín Castillo Sarabia, director de la Escuela Técnica Roberto Roca, que pertenece a Términos. Ellos serán moderados por la doctora Laura Zúñiga Valero, a quien presento a continuación porque ella no está ahí en el programa. Ella es licenciada en Economía por esta Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría en Administración con especialidad en Finanzas por la EGAD Business School del Tecnológico de Monterrey y realizó estudios doctorales en la Universidad de América en España. Es economista con más de 20 años de experiencia en la academia, la investigación y la consultoría. Se desempeñó como directora de la carrera y el Departamento de Economía en la Universidad de Monterrey, en donde desarrolló los programas académicos de Comercio Internacional y de Turismo Internacional. Actualmente es catedrática y coordinadora académica de la Facultad de Economía de la UANL. Le damos un fuerte aplauso a todos y recuerden que la dinámica de papeletas está a su disposición durante el panel. Gracias. Pues buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. La intención del panel pues, es detonar la discusión, la reflexión en torno al modelo dual. La mecánica del panel, vamos a dar un espacio de algunos minutos para la presentación que nos han preparado cada uno de los ponentes el día de hoy, y posteriormente a la presentación vamos a hacer una discusión. Quiero comentarles que el doctor Miguel Zekelin no pudo estar aquí por un tema de agenda y de viaje, está fuera del país, pero nos envió tanto su presentación como audio. Es una presentación corta que creo que vale la pena también considerarla, la preparó especialmente para el foro y me parece que es un material muy enriquecedor. Vamos a manejarlo de manera alfabética, como ya nos lo dijo Guillermo, y viendo un poco la dinámica de presentación que trae el ingeniero Efraín Castillo, que va a fomentar un poco más la discusión y el análisis. Vamos a transmitir el audio y el material de Miguel Zekelin previo a la participación del ingeniero Castillo, ¿sí? Entonces quiero presentar o dar la palabra al doctor Almaguer para su exposición. Gracias. Tenemos 20 minutos. 15, 20. 15, 20. Bueno, eso vamos a preguntar, entonces bueno, la verdad es de que no sé qué tanto ya se ha comentado de la parte de formación dual. Creo que esta es la parte veo muchos directores de plantel de educación media superior, de formación técnica, y bueno, creo que esa parte pudiera ser una de las más mencionadas. Y yo quisiera comentar, bueno, primero, que me da mucho gusto poder estar aquí en la Facultad de Economía, donde tengo la oportunidad también de estudiar parte de posgrado, saludar a grandes amigos y bueno, de manera muy especial saludar al maestro Manuel Silos, que está aquí con nosotros y que es todo un especialista en tema de capital humano. Y bueno, grandes amigos y Eduardo, vecino de la Ciudad de México, y bueno, Efraín, que también hemos colaborado juntos en materia educativa, y aparte de felicitarlo por la evaluación reciente de la preparatoria técnica TERMI, que es realmente un modelo que habla por sí mismo de lo que se puede hacer en materia de vinculación y de formación para el trabajo. Pero quiero comentarles que recientemente, yo tengo un año y días en la parte de haber asumido esta responsabilidad del conocer. Decirles un poquito qué es el conocer y qué está haciendo con el sistema de formación dual, porque me parece fundamental. Voy a ser muy rápido porque me gustaría, por supuesto, expresarles
el gran momento que se vive y un instrumento fundamental que es el Sistema Nacional de Competencias. El Sistema Nacional de Competencias justamente es todo este conjunto de procedimientos legales y educativos y recursos que tiene pues, sí mismo ya el Estado mexicano y que le confiere al CONOCER, al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, pues la facultad para coordinarlo. Esta institución que nace como una iniciativa hace 22 años aproximadamente, entre la manera de cómo podíamos insertar el tema de formación de capital humano, de las habilidades de las personas, de tener un lenguaje común en el contexto de las negociaciones de México a un entorno global. Estábamos justamente ya negociando nuestra participación en el Tratado de Libre Comercio y obviamente todo este esquema de negociaciones comerciales de bienes y servicios, de asociaciones, estaba dejando de lado la parte de la incorporación del factor humano. Y entonces teníamos que tener un lenguaje común para poder entendernos con nuestros socios de qué implicaba un técnico superior universitario, una persona operadora de determinada actividad, un rol, y cómo obviamente cómo teníamos que prever esta nueva dinámica de organización en el nuevo contexto económico global. Y se pensó justamente también en abordar el tema de vincular ya la situación de esta descoordinación que existía entre la oferta educativa y la demanda laboral. El famoso perfil de ingreso deseable para la incorporación para el trabajo. Y entonces había dos secretarios de Estado, uno era Sergio Pérez Cubillas en la parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el otro llegó a ser presidente después, Ernesto Cedillo. Y hablaban justamente de crear un mecanismo inflatorio. Se pensó justamente con un crédito del Banco Mundial, crear un fideicomiso que atendiera el tema. Y se pensó justamente en crear un organismo de carácter tripartita con una visión de la OIT, que él decía crear una especie de diálogo social y sentar en la mesa a todos los sectores involucrados en el proceso económico y obviamente generación de fuentes de trabajo. Entonces se pensó una institución con un órgano de gobierno que contemplara la cuestión obviamente gubernamental, la visión de la Secretaría de Educación, la visión de la Secretaría de Trabajo, la visión económica y algunas secretarías que incidan de manera directa en sectores estratégicos de la economía nacional. Y por supuesto a los representantes empresariales y también a los sindicatos más importantes de México, a efectos de que fuera un proceso consensuado y no obviamente impuesto de manera unilateral. Entonces se pensó obviamente este esquema que generara obviamente aumentar las capacidades de empleabilidad de las personas, incidir en la productividad de las personas y de manera directa, por supuesto, aunque hiciéramos un país mucho más competitivo. Esta es la Constitución, la preside, es la Constitución de Gobierno de CONOCER. Se pensaba que fuera más que una dependencia central del Gobierno federal. Crear un sistema, hacerlo más orgánico, que pudieran participar, que pudieran obviamente interactuar, y obviamente que lo preside el secretario de Educación, hoy lo preside el secretario Aurelio Nuño Maya, y obviamente es con la intención de que tenga el aval del Ministerio de Educación para que el certificado que avale después las competencias tenga ese soporte legal de observancia en toda la República, de carácter, por supuesto, oficial, y que por supuesto que tuviera el aval de la Secretaría de Educación. Su servidor es el director, y le quisiera decir más de manera cómo funciona el sistema de competencias. El sistema de competencias tiene dos ejes centrales. Uno es la parte de la normalización, que es esta expresión de necesidades del sector productivo. Es decir, recargarnos en la parte de la demanda y no intentar obviamente que la parte educativa, lo digo en esto por respeto y obviamente atención a muchos docentes y muchos maestros que están aquí y que puedan de repente en un momento, cuando yo comentaba la importancia del sistema de competencias, un maestro me decía, qué pena que alguien que ha estado en educación en Nuevo León esté formando solamente empleados. Bueno, esta es una vocación de carácter productivo. La reforma educativa en su conjunto, ya el maestro Aurelio Nuño Maya ha dicho mucho, y quizás Eduardo nos puede decir más, que busca la
creación o el desarrollo de un mexicano integral, ¿sí? con una cuestión mucho más amplia. Aquí nos concentraremos justamente en desarrollar aquellas habilidades que les permita insertarse más rápido en el mercado laboral y ser más productivos. O sea, esa es la parte de pertinencia de este enfoque. Y para eso tenemos que dialogar con el sector productivo y ver cuál es el perfil de egreso, cuáles son las debilidades que traemos y obviamente cuál es la parte incluso hasta de la predicción de un mediano y largo plazo. Y esto, este conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que deben contar las personas para poder hacer una actividad laboral y que lo hagan en el mejor nivel de desempeño. O sea, un estándar, esto lo traducimos en un estándar que es una especie de condiciones mínimas generalmente aceptadas, reconocidas, con un nivel de desempeño. Entonces trata de traducir justamente esta parte de desempeño, diferente a la parte de la educación tradicional, que se apoya más en la parte cognitiva. Y entonces obviamente tenemos que ver la parte, sí, del saber, pero también qué se hace con ese saber, la parte de habilidad y también de la parte de actitud, de la parte de valores, aquellas condiciones que le permitan de manera interactuar en su entorno, incorporarse rápidamente, comunicarse de manera eficaz y obviamente ser responsable, valores y demás que tienen que ver justamente para garantizar un buen desempeño. Entonces hablamos de desempeño y la condición de conocer lo ve en esos tres ejes: el saber hacer y el saber ser. Y nosotros no declaramos reprobado o no reprobado una persona o una calificación, lo declaramos competente para. Esto lo tenemos en 844 estándares, estamos por aprobar algunos que se van a acercar próximamente a 1000 y están prácticamente en todos los sectores de la economía. Y me van a decir, bueno, ¿y cómo le hace conocer para saber todo esto? O sea, si son todólogos o son expertos en todo, no, somos realmente acompañantes somos metodólogos, somos asistentes y tenemos la potestad del Estado para oficializar el estándar y articularlo y concentrarlo en una especie de banco de conocimiento con las mejores prácticas al que pueden acceder ya un industrial de Querétaro, un industrial de Nuevo León y eventualmente alguien de San Luis que esté incorporándose en una nueva planta y que ya no tenga que descubrir el hilo negro, ya no invierta esa curva de aprendizaje para poder hacer terminar, que pueda acceder con nosotros a este sistema de competencias. Y bueno, esto lo determinamos con un comité de gestión de competencias, con perfiles o con incorporación de personajes que están en la actividad, es decir, en la práctica, y que sean ellos los que nos digan qué es lo que necesitan de alguien que pueda desempeñar una actividad determinada en la administración de un proceso que involucre una tecnología, que involucre un equipo, obviamente el desarrollo de un proyecto en particular. Y esto obviamente es lo que nosotros llamamos la parte de normalización. Y la otra es la parte de evaluación y certificación. Y van a decir, bueno, y ustedes están en toda la cobertura, ¿cómo le hacen para poder estar de Mérida a Tijuana? Bueno, lo hacemos por el mismo sistema educativo, con la misma generación de conocimiento y de impartición y la misma infraestructura. Una vocación de una preparatoria industrial como el CONALEP o aquí la Álvaro Obregón, pues tiene la infraestructura para poder evaluar y declarar competente a alguien, porque es justamente la vocación y tiene los maestros y tiene obviamente los instructores para ello y tiene las instalaciones para ello. Y lo que hacemos que es, en base al estándar, permite evaluar las competencias de la persona. Pero aquí sí quisiera ser muy breve de lo que puede aportar justamente este sistema. Permite justamente la alineación de procesos, la parte de tener un estándar, porque permite la formación técnica, es decir, la capacitación para ello alineado a algo. Capacitarnos significa que después de cursar tantas horas, o tantos días, o tantas semanas, la persona sea competente. Tiene que pasar justamente por un proceso de evaluación, y eso es lo que realmente hacemos. Y ese proceso de evaluación a veces es de 1 a 1.
Es decir, el examen es diferente, es decir, no es examen, es evaluación. ¿Qué elementos le contribuyen al proceso económico y social, la evaluación y la certificación? Bueno, pues facilita el proceso de contratación, te da la evidencia y la garantía de este certificado. Contribuye, por supuesto, a la movilidad social, que es la parte interesante y que da un elemento, digamos que aleatorio, complementario, en este caso, porque es un esquema que sale de la formación educativa tradicional y que un estudiante puede tener una certificación específica que puede considerarse como una salida lateral, como una cuestión de enfrentar el proceso de abandono escolar o de deserción escolar. Es decir, el técnico en máquinas y herramientas puede ser ya competente para determinada tecnología o determinado equipo y lo puede manejar, ¿no? Puede ser ya un soldador, aunque a lo mejor el joven desee estar en la formación técnica como un proceso propedéutico, es decir, para poder llegar a ser ingeniero. Su intención original a lo mejor era ser ingeniero y pasa por la CONALEP o por la preparatoria Álvaro Obregón aquí, que saluda al director Fernández. Pero en este proceso, por necesidad económica o circunstancia de la vida, él no puede concluir la carrera, y entonces este proceso de certificación le da un elemento de visibilidad para el mercado laboral para poder ingresar rápidamente. Y bueno, favorece, por supuesto, este entendimiento entre oferta y demanda laboral, mejora la productividad laboral, una persona capacitada, obviamente, en base a esto, y obviamente, una parte importante, eventualmente puede disminuir la carga social, porque sería de manera de una política social desde el punto de vista productivo de incorporar a las personas a la actividad productiva, ¿no? Entonces, esta es la idea. Yo traía una presentación mucho más amplia, pero creo que respecto al tiempo voy a acotar. Nosotros traemos situaciones de cómo la parte, no necesariamente el avance, la mayor inversión que ha tenido el Estado en los últimos años en educación, la mayor cobertura y el abate, obviamente, al rezago educativo ha contribuido más a la parte de la productividad. Claro, la parte de la productividad lo hacemos en una razón podemos medir diferente, porque aquí hay gente que está de manera docta en la parte económica, podemos medir la productividad en otro concepto mucho más amplio y completo. Pero aquí de manera podemos ver cómo no necesariamente la parte de la productividad está relacionada con una cuestión de mayor educación en términos generales. Entonces, por eso tenemos que buscar la pertinencia en materia productiva y de lo que es un productivo. Hay algunos datos como la parte de los jóvenes tiene un desempleo superior a la parte de la tasa general de desempleo. Este gobierno ha hecho grandes esfuerzos para abatir el término de desempleo. Entonces, lo que tenemos que pensar es en la calidad del empleo, ¿verdad? Tenemos una tasa de profesionistas incluso superior a la media. Entonces, tenemos que evaluarnos también y cuestionarnos cómo nuestro sistema de educación superior está respondiendo justamente a esto. Y bueno, ya podríamos pensar, y aquí me decía Eduardo, invitaron para hablar del sistema dual, pero al final de cuentas creo que esta parte es importante de la situación de competencias, porque ahorita voy a aterrizar cómo nos involucramos con la parte del sistema dual. Porque la reforma educativa contempla en la cuestión del perfil de egreso, desde básica, obviamente, hasta superior, o a nivel de responsabilidad básica, que es también superior, condiciones que antes no veíamos con cierta acentuación, pero que, curiosamente, ya el sector, digamos que productivo, nos señalaba que estábamos adoleciendo en las habilidades socioemocionales, que ya hablan del modelo educativo, la parte de adaptación a tu entorno. Y vaya, hay una serie de cosas que tienen que ver incluso hasta la parte de legalidad, la parte de valores, la parte de sustentabilidad. Y todos estos, el mercado nos está diciendo qué es, el mercado nos está diciendo qué es lo que el joven necesita. Y esto obviamente intentamos traducirlo nosotros en estándares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la reforma educativa va a tener un proceso exitoso, sin duda. Está pensando en términos de gran calado, de largo aliento. Pero, hoy en día, esos jóvenes, el modelo educativo se está implementando en el próximo ciclo escolar. Esperaremos
2032, cuando estemos recibiendo a los jóvenes. ¿Y qué pasa con los que están saliendo ahorita? ¿Qué pasa con los que están saliendo en el proceso de transición? ¿O qué pasa con los que ya egresaron? ¿O qué pasa con los que están en el desempleo? ¿Los vamos a regresar al modelo educativo? No, vamos a trabajar justamente de manera precisa en un proceso de evaluación, a fortalecer muchas de sus habilidades, hoy las consideramos básicas, transversales, es decir, en donde cimentamos la parte del procesamiento, mucho de lo que PISA dice, ¿sí? La parte matemática, la parte de la lectoescritura y por supuesto de las habilidades complejas para el sentido crítico, para buscar no necesariamente información de tecnología, el sentido crítico. Y son habilidades que se requieren obviamente, es un área de oportunidad que tenemos para alinear y poner un piso parejo y empezar a desarrollar ya capacidades de carácter técnica, específica o avanzada. Y es ahí donde nosotros nos acercamos con la Subsecretaría de Educación Media Superior, del doctor Rodolfo Tuirán, que comanda, por el secretario Abelio Nuño, el modelo dual. Les dije, entonces firmamos un convenio para que el modelo dual fuera justamente en base a estándares y que los trayectos técnicos, no esperen, puedan ser certificables, los trayectos técnicos específicos. Un joven que entra de la escuela a la planta, pues no necesariamente, y que va a recibir un apoyo del gobierno federal, tengo entendido que son 2,000 pesos, un incentivo para mujeres en actividades industriales de 2,600, que pueda ser complementado por la empresa por el doble. ¿Por qué obviamente la parte del incentivo para las mujeres? Porque obviamente las mujeres están participando menos en actividades de carácter mecatrónica, de carácter industrial, de carácter tecnológica, y obviamente se busca 600 pesos adicionales como un incentivo para que se puedan involucrar, y me parece genial. Aquí el aporte del sistema de competencias con el modelo dual es que estamos prácticamente, estos son todos los prestadores de servicios que se involucran y son algunas de las empresas de formación dual en las que está el modelo. El modelo de formación dual hoy se asiste con base en competencias y no necesariamente tenemos que esperar a que el joven termine todo el programa de 2 años, de 2 años y medio, para poder tener ya un reconocimiento de las habilidades que está adquiriendo y que puedan ser eventualmente reconocidas dentro de la organización para una mejor retribución o, en caso no deseable, pero sí posible, de que el joven tenga que destacar y ya se lleve, por supuesto, un certificado de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Con la parte, digo, estas son realmente generalidades del modelo dual, creo que ya lo han abordado de manera anticipada, pero lo que estamos haciendo es conocer modelo dual es desarrollar más estándares de competencias, los trayectos técnicos de las carreras en donde va a estar justamente el modelo de formación dual. Adicionalmente, desarrollando competencias docentes y de instrucción para los operadores del modelo. ¿Sí? Entonces estamos trabajando en 49 estándares de competencias, ¿verdad? Tanto en la parte de instructores como en los jóvenes que recibirán eventualmente la formación del sistema de formación dual. Prácticamente yo pondría este esquema, creo que podría hablar todo el día de esto, pero lo dejaremos por supuesto para la interacción. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Almaguer. Vamos a hacer la palabra al doctor Jacob. Bueno, voy a hablar poco, porque hablé mucho yo en la mañana. Cuando me invitaron a este panel, lo primero que pensé es que les podría yo decir que me conozcan mis compañeros panelistas. No soy un experto en la educación dual, eso lo tengo que claro. Sin embargo, sí soy un experto en aprendizaje. Y como la educación dual pretende que haya buenos aprendizajes y una perspectiva de cómo aprenden las personas, yo puedo hacer una reflexión genérica y tratar de articular con la educación. Entonces voy a tratar de hacerlo desde esa perspectiva. Primero decir cómo entiendo yo la educación dual, aunque entiendo que aquí Fren estuvo y vivió
carne propia, entonces me va a poder corregir si lo entiendo bien. Decir que la educación dual básicamente es una inmersión de los estudiantes en el medio laboral con el propósito de adquirir en la práctica habilidades, competencias básicamente técnicas, aunque no necesariamente, pero técnicas, y que esta inmersión asegura que el estudiante o la persona que está en la práctica aprende en el sitio, en el contexto, con las personas y con las necesidades que requiere la institución donde esté haciendo este trabajo. Entiendo también que en Alemania ha sido un éxito básicamente este modelo educativo, aunque no necesariamente es el único país que lo ha utilizado. También los ingleses lo han utilizado y otros sistemas educativos, pero la idea es de que los estudiantes de educación media superior vayan a una industria y en esta industria hagan un trabajo de aprendiz, y para lo cual existe una estructura, digamos, organizada para que se transfiera conocimiento especialmente técnicos especializados o el conocimiento práctico de una manera muy eficiente. Entonces es como la lógica atrás de ello. Ahora, ¿de dónde viene esa lógica y cómo se articula con la educación? Yo diría también con la psicología educativa, las ciencias cognitivas de las cuales yo vengo, ¿no? Yo diría que en principio la educación dual tiene sus raíces en los entrenamientos del medievo, de los oficios, ¿verdad? O sea, uno tenía un oficio determinado, era aprendiz de ese oficio, digamos, de herrero, y por lo tanto el aprendiz aprendía con el maestro haciendo las cosas en el sitio en donde se tenían que resolver los problemas para los cuales estaba la persona trabajando. Me parece que en principio la educación dual nace con una lógica impecable. ¿Quieres aprender algo? Pues apréndelo en el lugar donde lo vas a necesitar y donde lo vas a aplicar. A diferencia de lo que ha sucedido mucho en la educación actual, en donde se ha divorciado, digamos, el aprendizaje conceptual del aprendizaje práctico. Yo, para poner el ejemplo más cercano, a lo mejor me puedo equivocar, pero digamos en México, con Alep, por decirlo así, o las Getis, digamos, todos los tecnológicos, bachilleratos tecnológicos, pues tienen la idea de enseñar aspectos, competencias prácticas a los estudiantes y que puedan luego insertarse en el sector laboral que le corresponda, pesca o la que ustedes quieran, industria. Sin embargo, es en la escuela en donde se les da la práctica y no es en la industria. Y hay una diferencia, aunque se acercan más que las escuelas tradicionales o generales de enseñarles alguna competencia teórica, en estos tecnológicos les enseñan mucho más, o al menos con un énfasis especial en los aspectos prácticos, pero lo hacen en la escuela, no lo hacen en la industria. Entonces la diferencia de la educación dual es de que el estudiante trabaja o estudia, porque también se les paga, o se les da al menos un mantenimiento, en el lugar de trabajo, en donde además de todo puede la empresa contratarlos al término de su entrenamiento, porque seguramente a los más capacitados la empresa tendrá esa intención, y entonces gana el estudiante porque lo entrenan, le pagan, también gana la sociedad y gana la empresa, es decir, todo el mundo gana en este. Sin embargo, a diferencia de México, donde hay muy pocas empresas que aceptan ser parte de este entrenamiento, en Alemania entiendo que por ley tienen ellos la posibilidad de darlo, y ya lo decía el secretario anteriormente. Entonces, bueno, esta lógica cambia muchísimo la eficacia, no solamente el aprendizaje, sino también la inserción laboral futura del estudiante que está aprendiendo alguna técnica.
Decía por ahí hace poco tiempo el embajador alemán, lo estaba leyendo en una entrevista, que decía: en México hay muchísimos más, yo no sé si la cifra es correcta, pero él habló de algo así como 100,000 ingenieros al año, me parecen muchos, pero bueno, él habla de que en México había esos egresados y que en Alemania había 40, digamos menos de la mitad, ¿no? Sin embargo, dice, en México prácticamente no hay técnicos, en Alemania por cada ingeniero hay un técnico, hay otros 40,000 que van egresando de ello, y eso compensa, digamos, las necesidades de una educación más, digamos, más alta a una más técnica, y que, digamos, esta ecuación de que hay un técnico por cada ingeniero era buenísimo y que había que fomentarlo mucho en el país, en este caso. Ahora, volviendo a la historia, no va a pasar más que esto, volviendo a cómo se engarza la educación dual con la psicología y con la educación terminal, diría yo que en los años 60 alguien o algunas personas hablan de la revolución de la revolución cognitiva, es decir, las ciencias cognitivas o del pensamiento o de los aprendizajes hicieron, digamos, una aparición en el mundo y comenzaron a aportar evidencias de cómo aprenden las personas, los seres humanos, los estudiantes, y enfocándose mucho en la parte, digamos, de los procesos cognitivos mentales. Eso trajo dos vertientes de la pedagogía actual. Una de ellas es la más conocida por ustedes, que se llama el constructivismo, y que la gran mayoría de profesores se hinca cuando oyen ese concepto. Yo soy constructivista, y nace de esa idea de que digamos que el conocimiento se va construyendo socialmente. Esta es una idea muy poderosa, que no se trata de transmisión de conocimiento, sino se trata de que el aprendiz o que el estudiante va aprendiendo y construyendo su propio conocimiento. Esa es una vertiente muy conocida. Y la otra vertiente, que es la más parecida a la educación dual, es lo que le llaman el aprendizaje situado. El aprendizaje situado es aquel aprendizaje que se sitúa en el contexto donde se va a aprender y donde se va a utilizar, que va de la mano con la educación. Entonces, si uno quiere enseñarle a un médico, vamos a pensar en un médico ahorita, pero les pongo esos ejemplos, cómo operar, pues no basta con que le den clases de cómo se opera, lo tienes que llevar al quirófano y en un principio aprender de un profesor, y después el profesor le va indicando cómo no matar humanos a la hora de meterles cuchillo, ¿no? Pero es ahí donde se aprende. Fíjense, es lo más situado que puede haber, es el aprendizaje o el entrenamiento de los médicos. Mucho más, por supuesto, que otras profesiones, pero ahí tiene que estar. ¿Desde qué semestre entra un médico o estudiante de medicina a un hospital? Desde el segundo. Y de ahí se la lleva y nunca sale de la vida, pero ahí está aprendiendo todo el tiempo. Es el aprendizaje más situado que yo me puedo imaginar, pero igual que en la educación dual tiene esta idea de tú, ingeniero, yo te voy a enseñar en el lugar aquellas capacidades o competencias que requiero para resolver tales o cuales problemas. Y para eso, pues no es solamente llevar al alumno a digamos, a la Volkswagen y luego decir aprende de lo que veas. No, tienen todo un esquema, tiene que haber, para empezar, una persona que sea capaz de llevar al aprendiz a aprender o adquirir aquellas competencias que se requieren. Es decir, la industria no solo deja de ser industria, sino es una industria que a la vez es capacitadora, educadora, y que tiene que tener un programa muy bien definido. Si no, no se da esto que nosotros quisiéramos. Pero ¿qué otros ejemplos les puedo dar? Pues un cocinero. No sé si ustedes han visto las nuevas escuelas de cocina. ¿Cómo le hacen? Pues tienen una cocina. Y ahí están viendo cómo los cocineros hacen lo que tienen que enseñar, y luego ponen a los estudiantes a hacer
digamos, las recetas que se les enseñaron. Excelente, o sea, no hay mejor manera de enseñarle a un cocinero a hacer. Y como eso, pues al zapatero y a todo lo que ustedes puedan pensar, así aprenden naturalmente, pero no solamente vamos a decir, las competencias que ahora las certifica conocer afortunadamente, sino cualquier otra competencia. Entonces, digamos, la lógica de llevar al estudiante, a la persona, al lugar, y que ahí, con un programa bien pensado, se le enseñe, para mi manera de ver, es impecable, porque no hay mejor forma de enseñarse. Y voy a terminar, y les dije que iba a hablar un poquito, pero bien consistente. Fíjense, hace, ¿qué será? Como un año, más o menos, hubo una reunión en México de INEE, y trajimos a una asociación que le llaman la Asociación Internacional de Educación, que son 8 viejitos de 80 años para arriba, ¿no? O sea, son, digamos, conocedores del tema de educación de primer mundo. Hay ingleses, hay americanos, canadienses, sudafricanos, y a uno de ellos, al cerrar, se habló sobre la educación. Yo le hice una pregunta al que me pareció más, digamos, sobresaliente. Le dije, es norteamericano, si usted fuera secretario de Educación de Estados Unidos y pudiera hacer una acción, para mejorar la educación en su país, ¿qué haría? Te la pregunta, le di nada más un chance. Y me dijo, sin lugar a dudas, meter a los normalistas o a los profesionales de la educación a la escuela desde el primer momento en que ingresan a la educación. En pocas palabras, tener prácticas profesionales inmersas en la escuela o en el medio donde después van a laborar. Entonces, me hizo toda una lógica, me hizo recordar esto, y concuerda perfectamente con esta idea de la educación. Gracias.